Gloria a Jesús. Esta mañana yo quisiera compartir un tema, va relacionado con el tema que estuvimos compartiendo anoche acá en este lugar. ¿Cuántos estuvieron anoche en este lugar? ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy estuvimos anoche en este lugar? Ya que el día de ayer se compartió una palabra muy bonita, muy edificante para la iglesia. Y hoy yo quisiera continuar con esta línea y vamos a hablar un poquito acerca de la iglesia. Vamos a ir al libro de San Mateo, capítulo 16, versos 18 y 19. ¿Cuántos trajeron Biblia? A ver. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Me dicen cuándo estamos? Mateo capítulo 16. ¿Sí, amén? ¿Estamos? Leo desde el verso 16 al 19. Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Yo quiero hablar hoy acerca de la iglesia. Quisiera pedir un favor. Tal vez si los hermanos que están atrás se pueden pasar y llenarme en estas sillitas de acá, yo les agradecería con todo el corazón. Siento como que son parte de otro equipo, como que no son parte de este equipo. Les agradezco, mis hermanos, si me acompañan y pasan acá adelante a estas sillitas de acá adelante. Hoy vamos a hablar precisamente de esto, vamos a hablar. Gloria a Dios. Gracias, hermanos, por la obediencia. Quiero hablar acerca de la iglesia. Hay algunas cualidades de la iglesia y yo voy a tocar 4 solamente, son muchas. La iglesia tiene un sinfín de funciones y tiene muchas cualidades, pero yo quiero hablar de 4 hoy porque el tiempo no nos daría. La primera de ellas es: Cristo es quien la construye o edifica. La segunda es: la materia prima con la que se edifica esta iglesia es con personas comunes y corrientes, aparte de otros ingredientes especiales. Punto 3, es invisible. La iglesia es invisible y visible al mismo tiempo. Yo quisiera que me sigan con mucho detalle porque de repente ya ustedes están sacando conjeturas, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es este asunto? Invisible y visible, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? Y número 4, la iglesia tiene un propósito. La iglesia tiene un propósito. Y vamos a empezar hablando por el punto 1. Partiendo de la verdad que Pedro revela. ¿Cuál es la verdad que Pedro revela? El verso 16 que leímos. Pedro revela una verdad, y es
que Él es el Cristo, el ungido, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús utiliza precisamente esa expresión, esa revelación dada por el Espíritu a Pedro, ya que no le fue dada por carne ni por sangre, dice Jesús, para hacer una introducción a algo que hoy nosotros tenemos en este lugar. Pero en aquel momento para los judíos eso era algo desconocido. Hablar de iglesia para los judíos era totalmente desconocido. Tal así que lo único que ellos conocían era su religión, su doctrina, sus sinagogas y sus fiestas solemnes. Pero Jesús dice, bueno, sí es cierto, soy el ungido, soy el Cristo. Y yo quiero revelarles algo. Yo no vine solamente a cumplir el propósito de mi Dios Padre hasta el día que muera, sino que después de mi muerte va a haber un grupo de personas que se llamará iglesia. Y esta iglesia es la que yo vengo a fundar. A veces nosotros nos hacemos como si la iglesia hubiera existido desde siempre, pero no es así. Es a través de la misión de Jesucristo, a través del sacrificio de Jesucristo, a través de la redención de nuestros pecados que la iglesia existe. No hay otra forma de que la iglesia exista. Si Cristo no hubiera venido y si Cristo no hubiera muerto por nuestros pecados, no existiría iglesia, no habría iglesia. Ahora, la palabra iglesia como tal, yo sé que muchos aquí son maestros y son predicadores, la mayoría muy conocedores de la palabra, gloria a Dios. Entonces no hay que explicar mucho, ¿verdad? No hay que explicar mucho. Yo creo que la mayoría sabemos que cuando hablamos de iglesia no estamos hablando de este edificio, ¿verdad? ¿Cierto? ¿O sí estamos hablando del edificio? Cuando hablamos de iglesia hablamos del grupo de personas que han sido redimidas por la sangre de Jesucristo. Y se le llamó iglesia a un grupo de personas convocadas a determinada reunión. Es decir, nosotros, ustedes, mis hermanos de Guapiles, mi persona, todos somos convocados para una determinada función. Eso no. Nosotros en algún momento se nos enseñó, vamos a la iglesia. Pero Jesús no estaba hablando de esto, ya que para referirnos a este edificio tendríamos que hablar de lugar de reunión. Para los judíos, sinagoga. Es el mejor término. Lugar de reunión. Amén. Lo siguiente es en el versículo 8, el versículo 18. Y la mayor parte del mensaje va a estar centrado ahí. Dice Jesús, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a partir de ahí. Yo sé que aquí igualmente ya tenemos un poquito conocido que la palabra de Dios no se está refiriendo a Pedro, ¿verdad? Ya que la traducción de Pedro del griego a nuestro idioma sería piedrecita o piedrecilla, sino que está hablando de la palabra roca, que traducida del griego quiere decir una enorme piedra o un peñasco gigantesco, ¿verdad? Como ese tipo de acantilados que existen en las costas marítimas. A eso se refería Jesús cuando decía sobre esta roca.
No estaba refiriéndose de Pedro, que era piedrecita o piedrecilla. Y partimos de ahí precisamente. Punto 1. Cristo es la piedra angular y el gran fundamento de la iglesia. Primera Corintios capítulo 3, verso 11. Voy a tratar de no dar muchas citas bíblicas por cuestión de tiempo. Alguien que me lea, por favor, Primera de Corintios 3, 11. Alguien con fuerte voz. Amén. Repítalo, por favor. El cual es Jesucristo. ¿Quién es el fundamento? Cristo. Cristo es el fundamento. A pesar de que la iglesia la componemos todos los salvos, todos los lavados por la sangre de Cristo, no somos nosotros el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia se llama Jesucristo. No hay otro fundamento que pueda sostener la iglesia. ¿Saben? Cuando yo me pongo a ver cómo la gente se desanima, cómo la gente se desmoraliza, cómo la gente se aparta de Cristo y sale de la iglesia para ir a pecar, me doy cuenta que no han entendido que el fundamento que sostiene la iglesia y el fundamento que sostiene nuestra vida es Jesucristo. Probablemente las personas que se desaniman, que se desmotivan, que porque me hicieron mala cara, que porque no me saludaron, porque no me recibieron bien, porque el hermano me dijo que pasara de atrás hacia adelante, es porque no se han dado cuenta o porque tienen otro fundamento y no es Cristo. Difícilmente, si la iglesia tiene otro fundamento, difícilmente, o si nosotros tenemos otro fundamento, difícilmente podemos permanecer. La palabra del Señor es muy clara y dice que nosotros vamos a ser probados, que nuestra fe va a ser probada, que nuestra integridad va a ser probada, que nuestro testimonio va a ser probado. Es decir, todos los seres humanos que pertenecemos al cuerpo de Cristo vamos a ser probados. Jesús dijo: es dichoso y sabio aquel hombre que pone por obras estas palabras, al cual le comparo aquel que construye su casa sobre la roca. ¿Sobre quién había que construir la casa? ¿Y quién es la roca? ¿Este es qué? Este es dichoso. Esta es una persona inteligente. La persona que se cimienta en la palabra de Dios y en Cristo mismo difícilmente va a ser conmovido. Difícilmente va a ser conmovido. En la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, verso 6 y verso 7. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 4, verso 6 y verso 7. Amén. Leo: acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿A quién tenemos que acercarnos? ¿A quién tenemos que acercarnos? A Cristo. Verso 6. Por lo cual también contiene la Escritura:
He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues los que creéis, él es preciosa. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Yo soy constructor, perdón, ando medio traveta soy. Yo soy constructor. Y hay principios por los cuales se puede levantar una construcción, sin los cuales la construcción no se puede levantar. Ayer tuve la bendición de conocer a un hermano. Cuando yo llegué el viernes en la noche, mi hermano salió ahí a enseñarme el lugar donde íbamos a trabajar ayer. Y lo primero que yo vi ahí fue una niveleta. Yo no sé si todos saben qué es una niveleta, ¿verdad? Es un tipo de reglas puestas en ángulo recto o escuadra, ¿verdad? Y ese es el principio de la construcción. Ahora, se le llama niveleta porque se supone que tiene que estar a un nivel. Si la niveleta no está a nivel, no tiene un nivel específico, no funciona. Entonces, la misma niveleta funciona como ángulo principal de la construcción, pero a la misma vez funciona como nivel sobre el cual se va a trabajar. A partir de ahí decimos, nuestro techo quedará a 3 metros o nuestro techo quedará a 2 metros. A partir de ahí decimos, de este nivel vamos a empezar, o el piso va a quedar a 20 centímetros abajo o a 10 centímetros abajo. Y el ángulo nos indica que lo que vamos a construir va a quedar cuadrado. Cuando Pedro está hablando de esto, está hablando precisamente de los mismos términos. La piedra angular, la cual es Cristo, piedra preciosa, era la piedra primera que se ponía en una construcción. Esa piedra tenía que ser labrada al punto que quedara lo más perfecta posible en sus ángulos. Y a partir de ella salían las líneas que daban lugar al edificio. Volvemos al mismo punto. Es Cristo la piedra principal sobre la cual la iglesia es fundada, es levantada. No hay otro lugar, no hay otro material, no hay otro fundamento, si no es Cristo. Algo que encontramos en el verso 18 de Mateo es la palabra edificaré. Esa palabra edificaré es lo mismo que nosotros decimos, voy a construir, voy a levantar. ¿Y quién es el que edifica la iglesia? ¿Quién es el que levanta la iglesia? Cristo. Viene a ser Cristo el fundamento y el constructor de la iglesia. Amén. ¿Me están siguiendo? Yo veo algunos pensativos, veo algunos muy preocupados. Gloria al Señor. ¿Está contento, mi hermano? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor? Ahí mismo, en la carta de Pedro, capítulo 2, pero el verso 5. Dice lo siguiente, y paso al punto 2. La iglesia, Cristo la forma y la hace con personas.
pero son personas en condiciones especiales. Yo sé que algunos ya están analizando algunas cosas de las cuales espero poder evacuar ahora. Pedro capítulo 2, verso 5. Dice Pedro, vosotros también, como piedras vivas. ¿Quiénes son piedras vivas? ¿Quiénes son? Nosotros somos piedras vivas. ¿Con qué construye el Señor la iglesia? ¿Con quién está compuesta la iglesia? Con nosotros. Diga, con nosotros. Me preocupa muchísimo porque a veces nos quedamos así como con duda. Pero si la palabra del Señor me lo dice, yo tengo que creerlo porque es así. No porque sea un dogma, algo a la fuerza, no, sino porque es la verdad. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y habla un poquito, no voy a entrar mucho a esto, pero sí habla un poquito del propósito para cual somos edificados. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahí podemos hablar un poquito de la misión de nosotros como iglesia, pero no voy a llegar ahí todavía. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, ¿qué dice? Mas a todos los que le recibieron. ¿Cuántos han recibido al Señor Jesucristo? ¿Cuántos han declarado con sus labios, Señor, yo confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador? Han creído con su corazón firmemente que sus pecados fueron perdonados. ¿Sí, amén? No importa lo que hayamos sido en el pasado, ladrones, adúlteros, fornicarios, asesinos. No importa la conducta ni el vicio que hayamos practicado. Si usted ha creído en su corazón que Jesucristo le perdonó, usted es una de esas piedras vivas. Porque dice la palabra que antes estábamos muertos. Nuestra condición de pecado nos tenía muertos. Pero ahora, mediante la resurrección de Jesucristo y por el lavamiento de nuestros pecados, hemos pasado de muerte a vida. Somos nosotros el material, la materia prima con la cual Jesucristo construye su iglesia. Tal vez usted no se había dado cuenta de la importancia que usted tiene en las manos de Dios. Porque tal vez nosotros pensamos, es que sí, le sirvo ahí en alabanza, pero es la alabanza. Sí, le sirvo al Señor ahí limpiando, barriendo el piso de la iglesia, del templo, de la sinagoga, del lugar de reunión. Pero es algo poco. Sí, es cierto, es parte del propósito por el cual nosotros venimos a Cristo, servir. Y el que no sirve, no sirve. Es decir, una de las cosas primordiales por las cuales Cristo nos llama es para ser útiles. Pero lo primordial por lo que el Señor te llama es porque Él necesita edificar la iglesia contigo. Él te lavó de tus pecados y te trajo a vida para que seas parte de la iglesia de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios.
Efesios capítulo 4, del verso 11 al 16. Efesios 4, del verso 11 al 16. Gracias. Yo quisiera que alguien pase por acá y me lea estos versículos, me lea este pasaje, por favor. ¿Quién tiene el gusto de ayudarme? Okay. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gracias, hermano. Si pudiéramos leer con entendimiento, nos damos cuenta cuál es nuestra función a partir de nuestro perdón, a partir del perdón de nuestros pecados. Es decir, tenemos un propósito. Dios nos salvó para un propósito. Dios nos puso una razón por la cual ser parte de su iglesia. Y termina diciendo ahí, para ser edificados. Para ser edificados. Podemos referir esa palabra como quien construye en nosotros algo, quien desarrolla en nosotros un propósito. Podemos referir esa palabra acerca de que Jesús está haciendo algo en nuestra vida, pero también nosotros estamos haciendo algo en la vida de los demás. Y es así como funciona. Voy a pasar al punto 3 porque yo quisiera centrar lo primordial del mensaje en el punto 3 y 4. El punto 3 es, la iglesia es invisible y visible. Vamos a hablar de la invisibilidad de la iglesia. Vamos a ver si entendemos esto. Cuando hablamos de una iglesia invisible, estamos hablando de una iglesia universal, de una iglesia total. En esa iglesia invisible estamos hablando de el pueblo de Dios, no conocido por doctrinas, no conocido por, ¿cómo le llamamos a esto? Por el nombre de una misión, evangelio completo, asamblea de Dios. ¿Cómo se llaman los de los WM o 3M? ¿Es que se llaman? Ni cuadrangular. No estamos hablando de iglesia centroamericana, no estamos hablando de iglesia bautista. Cuando hablamos de la iglesia invisible, estamos hablando de todos los que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo y son parte de una sola iglesia.
donde Cristo es la cabeza. No estamos hablando de un pequeño pueblo en Huatuso o de un pequeño pueblo en Guapiles. La iglesia invisible es más que eso. La iglesia invisible de Cristo la componemos todos los que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. La palabra es denominación, ya me acordé. No importa la denominación a la que usted pertenezca, si usted es una persona que ha sido redimida por Jesucristo, usted pertenece a la iglesia de Dios. Es invisible, ¿por qué? Porque está en todo lugar y al mismo tiempo usted no sabe que está ahí. Aparte de eso, es espiritual. La única forma de que usted sea parte de esta iglesia es a través del Espíritu Santo. Y si usted no tiene el Espíritu Santo de Dios, no puede ser parte de la iglesia. Nos guste o no nos guste. Alguien decía por ahí, es que todos somos hijos de Dios. No, permítame decirle, lo dijimos ahora en el texto de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Y aún en estas cuatro paredes habrán personas que no han decidido en su corazón entregarle su vida a Cristo. Aunque sienten rico, aunque disfrutan, aunque es bonito compartir con los hermanos de la iglesia, gloria a Dios. Pero si su corazón no pertenece a Cristo, permítame decirle, estás en un serio problema. Está con nosotros, pero no son de nosotros, dijo Jesús. Veo como muy serio el asunto, ¿verdad? Está un poco serio el asunto. La única manera de pertenecer a la iglesia universal de Jesucristo, de ahí sale la palabra católico, que significa esa palabra universal. Es a través del Espíritu Santo, sin el cual usted y yo no podemos ser parte de esa iglesia. Y como diría Enrique Iglesias, pueden pasar 100,000 años congregándome, pero si el Espíritu de Dios no está en mí, no soy parte de la iglesia de Cristo. Creo que estamos en un, dirían los jugadores de ajedrez, en un jaque, en una realidad. Estamos en una realidad que nos confronta. Amén. ¿Cuántos están contentos? Aleluya, gloria a Dios. Espero en el Señor que el Señor nos esté edificando con su palabra. Esa iglesia invisible de Cristo la oímos mentar a través de las noticias y sabemos que somos parte de ella, aunque nosotros no padezcamos los que en otras partes del mundo se padece. Esa iglesia invisible de Cristo, de la cual pertenecemos todos, en algunas partes del mundo está siendo masacrada, en algunas partes del mundo están siendo asesinados. En alguna parte del mundo están padeciendo hambre, están padeciendo persecución. Mientras usted y yo aquí desayunamos, cenamos, almorzamos, burreamos, decimos los del campo, nos comemos nuestra burrita, nuestro pintito, gloria al Señor. De alguna forma nosotros, aunque somos parte de esa iglesia invisible del Señor, de ese cuerpo de Jesucristo, no estamos padeciendo las mismas circunstancias que padecen ellos. Y desgraciadamente, y utilizo la palabra desgraciadamente, no sentimos nada por ellos,
cuando se supone que somos un solo cuerpo? Mientras usted y yo estamos aquí sentaditos, gloria a Dios. ¿Cuántos están alegres de estar en este lugar? Sí, amén, ¿verdad? Gloria a Dios porque vinimos a este lugar. Pero mientras usted y yo estamos aquí sentados, no padecemos ninguna circunstancia, excepto yo que ando un divieso, que nos esté atormentando. Tal vez una deuda en Goyo. ¿Ah? O que mañana es lunes y que todavía no he descansado. Pero hay personas en otras partes del mundo que es parte de nosotros, que no tienen qué comer, que no tienen dónde dormir, que no tienen dónde pasar la noche. Y usted y yo no sentimos nada. Y ya empezamos en problemas y empezamos a lo serio del tema de hoy. Porque se supone que somos parte de un solo cuerpo. Dice Pablo, nadie puede decirle al ojo, porque no eres nariz, no te necesito. Y si tenemos un miembro dañado, yo tengo una lesión en este dedito, 15 días de un majonazo, y todo mi cuerpo me ha dolido, aunque es el dedo más chiquitito. Eso es lo que dice Pablo. Al ser parte de un solo cuerpo, dice Pablo, si un solo miembro se daña, todo el demás cuerpo lo duele. Ya deberíamos de estar preocupados porque algo no anda muy bien entonces en nosotros. Ahora vamos a hablar de la iglesia visible. La iglesia visible es esto. Vuelva a ver a su lado, vuelva a ver al que tiene a su derecha, al que tiene a su izquierda. Le doy permiso que vea para atrás. Si no lo había visto, salúdelo. Dígale, Dios le bendiga, mi hermano. Esa es la iglesia visible de Cristo. La iglesia visible de Cristo tiene cosas feas y tiene cosas bonitas. Pero para poder endulzar un poquito el asunto, voy a hablar primero de las feas, de las cosas feas que tiene la iglesia, ¿verdad? Por aquello que haya algo mal pensado, ¿verdad? Mejor aclaro de una vez. Voy a hablar de las cosas feas que tiene la iglesia visible. ¿Saben? Una de las cosas feas que tiene la iglesia visible es eso. Que como nos podemos ver y nos podemos tocar, nos podemos topar en la calle, conocemos nuestra vida, nos prestamos para un montón de cosas, excepto para lo de Dios. Las cosas feas que tiene la iglesia visible es que por un solo miembro de la iglesia que se porte mal, toda la iglesia es mala. Por uno solo que mienta, toda la iglesia es mentirosa. Por uno solo que robe, toda la iglesia es ladrona. Donde ese poco de hipócritas. ¿Cuáles hipócritas, mi hermano? Esos, no vea al fulano que se robó los diezmos, pero fue el fulano. Todos son iguales. Lo feo de la iglesia visible es que con uno solo que se desanime se lleva la mitad de la iglesia. Uno solo. Una sola persona envenenada por el enemigo, por el resentimiento, por el no perdón. Una sola persona afectada. Posiblemente afecte a un montón más de la iglesia. Uno solo de las cosas feas de la iglesia visible. De las cosas feas también que podemos hablar, podemos decir que es cuando sabemos que en nuestra misma comunidad hay personas, sabemos personas, yo soy una persona no adinerada y todos padecemos necesidades.
y saber que no se puede contar con los hermanos de la iglesia para suplir una necesidad de mi casa. Eso es feo. Eso es feo. Y revela un gran nicho de situaciones que probablemente estén dando al traste con esa situación. No sé si me expliqué bien. Cuando dentro de la misma iglesia, esta que tenemos acá, no tenemos la sensibilidad espiritual para socorrer al prójimo, para visitar al enfermo, para orar por el que está caído, por restaurar al que se fue, está reflejando algo real de nuestra iglesia. Y así como lo malo globaliza a la iglesia, así es esto. Es que me desanimé, pero llevo 3 meses aquí en la casa y nadie ha venido a hablar conmigo. Hermano, ¿quién no vino a visitar? Nadie. Solo los testigos de Jehová que pasan cada 3 días al frente de mi casa. Ellos sí se acuerdan que yo tengo casa. Eso refleja algo de nuestra iglesia. Y como no siempre estamos en la misma condición, cuando estamos nosotros en la iglesia y alguien se va de la iglesia o es lastimado o hay que restaurarlo, saco tiempo yo para ir a visitar a ese individuo. Porque es bonito que nos visiten y que nos restauren, que nos lleven helado, que nos lleven empanadas, es bonito, ¿verdad? Hermano, qué bendición, gloria a Dios. Sentí del Señor venir a visitarte y te traje un pollo asado. Aleluya. Eso es de Dios. Pero qué complicado cuando nosotros somos los que estamos bien y yo soy el que tengo que llevar el pollo asado. Esas de las cosas feas de la iglesia visible. ¿Me siguen? Gloria a Dios. No quiero pasar por alto la parábola de Jesús del trigo y la cizaña. ¿La han leído? San Mateo capítulo 13, verso 24 en adelante. Saben, esa parábola de la cizaña es una realidad de nuestra iglesia. Y es feo hablarlo, pero hay que hablarlo. La parábola de la cizaña realmente está haciendo eso, ilustrando lo que es la iglesia. Vino el Señor y escogió la semilla y sembró buena semilla. Él dejó la semilla sembrada. Obviamente Jesús está hablando de su ministerio. Pero resulta que su Señor se va y deja encargados a alguien de la huerta. Nosotros diríamos de la parcela o de la finca, ¿verdad? Dejó a alguien encargado ahí. Y resulta que los encargados se durmieron. Cuando se dieron cuenta, ya no estaba solamente brotando, naciendo la semilla buena del trigo, sino que también ya el enemigo, mientras estaban durmiendo, había venido y había sembrado la mala hierba. Ahora viene el problema.
¿Qué problema cuando la buena semilla tiene que empezar a competir con la mala hierba? Esa es la realidad de una iglesia. Así como Dios nos ha llamado a muchos de nosotros, Dios quiera que el 100% de los que estamos aquí seamos buena semilla. Amén. También el enemigo infiltra mala semilla dentro de la iglesia. Y probablemente esos son los que roban, esos son los que dan mal testimonio. Probablemente ese tipo de personas son los que vienen a hacer división a una iglesia. Posiblemente ese tipo de personas son las que están siempre puntuales en una iglesia, pero para hablar desánimo. Ah, no. ¿Vieron el techo que hicieron? Ay, no, yo lo hubiera hecho mejor, pero mejor hubiéramos venido. Y nunca hacen nada. Ay, pastora, pero ¿por qué pintaron? Yo lo hubiera pintado de otro color. Hermana, o hermano, ¿por qué no trajo usted la pintura y lo hizo? Bueno, venga la próxima. No puedo, no estoy, no tengo. O diga, no quiero. No se puede, y no somos quien para decir usted, usted y usted. Es un infiltrado del enemigo, no lo podemos hacer. Pero hay uno que sí lo va a hacer al final del tiempo, cuando la cosecha sea recogida. Y entonces vendrá el lloro y el crujir de dientes. ¿Saben por qué? Porque el trigo, la buena semilla, será recogida y echada al granero de mi Señor. Pero la mala hierba será arrollada y amontonada y echada al horno de fuego. No sé si la agarraron. ¿La captaron? ¿De qué se trata? Ahora pregúntese a sí mismo, ¿soy buena semilla? ¿Estoy funcionando en la iglesia del Señor como debe ser? Y voy a lo bueno de la iglesia visible. Lo bueno de la iglesia visible es que la iglesia que me manifiesta la naturaleza de Dios. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Alguien que me diga una naturaleza de Dios. Por favor. Amor, misericordia. ¿Qué otras naturalezas tiene el Señor? Bondad, paz. ¿Qué otras cosas? Humildad, fidelidad, misericordia. ¿Qué más podemos decir que tiene Dios? ¿Qué más podemos decir que tiene Dios? ¿Ah? ¿Él es fiel? Sí, claro que es fiel. Sí es fiel. ¿Qué más tiene Dios? Y lo bueno de la iglesia visible es eso, que la iglesia visible de Dios manifiesta la naturaleza de Dios, manifiesta el amor, manifiesta la misericordia. No es una iglesia egoísta, no es una iglesia divisionista. La iglesia de Dios es una iglesia que trabaja en unidad. Lo leímos en el texto de Efesios, que se edifica mutuamente en amor, que no habla pavadas, decía un amigo mío, para lastimar a alguien, sino que lo que habla, lo habla pensando en edificar al hermano. Lo bueno de la iglesia visible de Dios es que tiene que manifestar el poder de Dios en medio de un mundo que está perdido, en un mundo que está siendo arrasado por el diablo y por las mentiras del diablo. Esta iglesia Dios la ha llenado de un poder que se llama el poder del Espíritu Santo.
No es una iglesia que se llena de filosofía, no es una iglesia que se llena de YouTube, no es una iglesia que se llena de Facebook, no es una iglesia que se llena de modas. Que hoy en día lo vemos a montones dentro de las iglesias. La iglesia visible tiene que reflejar el carácter de Cristo. ¿Y sabe cuál es el carácter de Cristo? Obediencia y servicio. Y aunque hayan uno o dos que reflejan lo malo de la iglesia, yo creo que hay más de uno o de dos que reflejan lo bueno de la iglesia de Cristo. Mientras hay uno que no quiere sacar tiempo para ayunar, yo creo que hay alguno o dos o tres que quieren sacar tiempo para ayunar. Mientras hay personas que sirven para desanimar, yo creo que hay personas que están clamando a Dios por el pastor, por la iglesia, por los hermanos, por el que se fue. Eso es lo bonito de la iglesia del Señor. Amén. Dele un aplauso al Señor, mi hermano. Pero déselo con ganas si usted es parte de la iglesia del Señor. Gloria a Jesús. La idea aquí es que hagamos un autoanálisis de cómo estamos en esta iglesia de Cristo. Amén. Yo no vine aquí a maltratarlos. Vine a hablar lo que el Señor me puso en el corazón que hablara. Y mi intención es que usted no se vaya. Mi intención es que usted, si está desanimado, se motive y recobre aliento. Esa es la intención. La intención no es poner a un hermano contra el otro y que empiecen a señalar, ahora me di cuenta por qué fulano solo chismes, ahora me di cuenta. No es esa la intención. Porque probablemente todos estemos haciendo algo malo. Decía mi abuela, el que no tiene dinga, tiene mandinga. Probablemente en alguna parte y de alguna parte estamos cojeando. Entonces no tendríamos así como ¿cómo diríamos? Como la ley en nuestras manos para juzgar y decir, fulano de tal sí, fulano de tal no. Sino que la intención aquí es que podamos entender que quizás hemos dejado de hacer cosas que el Señor quiere que nosotros empecemos a hacer, o que estábamos haciendo y dejamos de hacer. Yo sé que aquí hay personas que el Señor los ha motivado en algún momento a animar gente, a restaurar gente, y de momento dejaron de hacerlo. Yo sé que aquí hay personas que en su corazón arde el anhelo por servir a Dios. Pero que el enemigo de una u otra forma le ha estorbado para que eso no se dé. Entonces mi intención es decirle a usted, mi hermano, póngase en pie y haga lo que tiene que hacer. Haga lo que tiene que hacer. Gracias, hermanos. Siéntese. Lo que hay que hacer es tomar el carácter de Cristo y ser obedientes y empezar a caminar. Dejarnos de pavadas. Entro al punto 4 para concluir. La iglesia tiene propósito. El verso 18 termina diciendo,
Volvemos otra vez a San Mateo 16, al verso 18, y dice la segunda parte del verso: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A veces nosotros, por ignorancia, no hemos entendido realmente cuál es el plan de Dios mío como parte de la iglesia. Por ignorancia. Otros por perezosos. Porque si quieren servir a Dios, no se han preocupado por preguntar: ¿cómo puedo servir a Dios? Pero yo quiero decirle que el Señor Jesucristo dotó a la iglesia con toda la autoridad y poder para cumplir su propósito. En primer lugar, sabiendo que somos espirituales y que la iglesia de Jesucristo, aparte de ser visible, es espiritual, Él nos dio el poder del Espíritu Santo. Si no fuera por el poder del Espíritu Santo, permítame decirle, ni siquiera estaría usted sentado ahí. Solo a través del Espíritu Santo tenemos nosotros la capacidad para presentarnos delante de Dios y decir: Abba Padre, aquí estoy. Papito, aquí estoy. ¿Cuántos se levantaron hoy y dijeron: Señor, gracias por este día? Señor, gracias, papá. ¿Cuántos se levantaron a hacer eso? Si usted pudo hacer eso, es porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Si usted no pudo hacer eso, preocúpese. Algo no está bien. Preocúpese. Es por el Espíritu Santo que usted y yo podemos tener acceso directo a Dios a través de la sangre de Jesucristo, que nos quitó lo que nos interrumpía el paso hacia Cristo, hacia Dios. Jesucristo rasgó el velo que nos separaba de la intimidad con Dios. Y ahora, a través del Espíritu Santo, usted y yo podemos comunicarnos con Dios en el lugar donde estemos, en el momento que queramos, cuando queramos hacerlo. Yo puedo decirle, mi hermano, en esta mañana, que si no fuera por el poder del Espíritu Santo, yo no estaría aquí hablando con ustedes. Primero, porque soy ser humano. Poniendo excusas, soy ser humano. Lo segundo, no soy perfecto. Lo tercero, me da miedo. ¿Qué les voy a decir? ¿Qué les voy a hablar? Y podemos seguir enumerando. Pero es a través del poder del Espíritu Santo, mi hermano, que usted y yo podemos cumplir el propósito de Dios. En octubre cumplo 3 años que empecé a padecer de la espalda a un grado serio. Tía que fue a mi casa a visitarme como 2 veces, sabe. Estuve alrededor de 1 año y medio que casi no caminaba. Hace algún tiempo para acá, unos 3 meses para acá, empecé a mejorar. Empecé a mejorar. Y sigo mejorando. Y una de las cosas que a mí me dolía en mi corazón era: Dios, si tú sabes cuánto te quiero servir, ¿por qué me tienes así? Pero no fue hasta un día que por revelación del Espíritu Santo me di cuenta que esto no era cuestión de reclamarle a Dios. Esto era cuestión de creer que el Señor me había llamado para un propósito. Y me levanté y le dije a mi esposa, le digo, voy a llamar a don Luis. Don Luis es un abogado al que yo le trabajo en construcción.
Yo tenía trabajo, no tenía salud. Voy a llamar a don Luis. Me dice mi esposa, mi amor, pero si usted no puede ni caminar. Mi esposa me lavaba los pies, me secaba, me cambiaba, porque yo no podía doblarme más de aquí. Iba caminando y se me arratonaba, decimos nosotros los que mejengueamos, ¿verdad? Me daban contracciones musculares, hasta del dedo gordo del pie se me contraía. Se me hacía un puño, yo no aguantaba a veces. ¿Cómo va a ir a trabajar así? Voy a ir a trabajar. En la iglesia se motiva al trabajo misionero. Y el año pasado yo estaba apuntado para ir a Nicaragua. Y por la enfermedad no pude ir. Y yo dije, este año no va a pasar lo mismo. Yo sé para qué me llamó Dios. Yo sé cuál es el propósito por el cual Dios me llamó. Y yo sé que lo que está pasando, primero es el enemigo y en segundo lugar Dios lo está permitiendo para ver hasta dónde yo creo en lo que Él ha prometido para mí. Y me levanté. Hablé con el hombre y le dije, estoy un poco mal todavía, pero voy a trabajar. Si me lo permite, sí, claro. Claro que sí le permito. Hace 3 semanas fuimos a levantar una casa en prefabricado. Hasta entonces yo no había hecho fuerza. Solo trabajos que no tuviera que hacer mayor esfuerzo. Y me dice mi hermano Henry, Walter, si quiere usted se dedica nada más, le dice a ellos dónde poner los postes, dígale a ellos dónde poner las baldosas, dígale a ellos. Y yo me hice loco, como quien no estaban hablando conmigo, y fui y me arrimé al camión y le metí el hombro a la primera baldosa. Y había simplemente que apiarla, pero después había que trasladarla como unos 50 metros por un potrero para adentro. Y yo les dije, no pongamos la baldosa aquí, llevémosla hasta adentro. Se terminaron las baldosas y vinieron los postes. Y empezó el otro varoncito, al que había contratado la casa, y me dice, Walter, no se maltrate, usted está mal. Usted no puede maltratarse, no haga fuerza. Venga, sosténgame esta cuerda aquí para que no se esfuerce. Le digo, no. Andaba mi hijo mayor conmigo y me enyunté con mi hijo mayor y le digo, agarre usted el poste de ahí y yo lo agarro de aquí. Y nos fuimos. Hice toda la hollada de la casa para parar los postes. Cuando hubo que parar los postes, yo agarraba los postes y los alzaba yo solo y los acomodaba. Ayer quise hacer lo mismo, casi me da un yello, porque esos sí pesan. Pero para la gloria de Dios yo puedo decir que a través del poder del Espíritu, cuando yo creo la misión que el Señor me ha dado, yo puedo creer que puedo caminar todos los días, que puedo hacer la voluntad de Dios todos los días. Yo creo que la razón por la que el Señor me trajo a este lugar es porque me tiene para un propósito. Ayer hablábamos, todos tenemos diferentes razones para no hacer algo. Mi familia, el trabajo, el niño de la escuela, mi esposa, el partido de fútbol. Siempre hay diferentes razones para no hacer las cosas. Pero yo creo que el Señor Jesucristo no nos dotó con el poder y la autoridad para que nosotros pongamos peros, sino para que trabajemos en el nombre de Jesús. Para que nos paremos y empecemos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Cuando el Señor dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Yo en algún momento, no sé ustedes, viendo ese pasaje, yo me imaginaba a la iglesia enfrascada, ¿verdad? Como un boxeador enfrascado contra el demonio del Hades, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Primer round, segundo round, tercer round y dele, ¿verdad? Y yo decía, en algún momento la iglesia va a vencer, ¿verdad? Va a sacar ventaja, decía yo. Pero no es así.
No es eso lo que el Señor quiere decir. Lo que el Señor quiere decir es que la iglesia tiene que enfocarse en servir, en agradar a Dios, en santificarse, en desarrollarse como iglesia de Dios. Lo que quiere decir el Señor es que a la medida que la iglesia empiece a caminar, empiece a hacer lo que tiene que hacer, aunque el enemigo ponga obstáculos, no podrán detener lo que la iglesia va a hacer. No importa lo que el enemigo ponga al frente, eso no le va a sostener a usted, ni tampoco va a sostener a la iglesia. ¿Sabe? Tengo mis años ya de estar dentro de la congregación de la iglesia. Y he oído esto. Ahora me voy y voy a hablar con fulano del Ministerio de Alabanza, voy a hablar con el otro del Ministerio de Alabanza, porque si entonces, para que se den cuenta que que sin mí no hay Ministerio de Alabanza. Con usted en el Ministerio de Alabanza o sin usted en el Ministerio de Alabanza, la iglesia sigue. Dele un aplauso al Señor. Eso no sostiene a la iglesia. El ministerio de alabanza no es el sostenimiento de la iglesia, se llama Jesucristo el fundamento de la iglesia. Es que estoy en el departamento de caballeros y como no me dan pelota, ahora me voy y enveneno a 2, 3 y me los llevo para ver qué van a hacer. Con 2 o 3 que se vayan, la iglesia sigue caminando. Eso es una mentira del diablo. Y lo que está haciendo es echándote afuera para que él te agarre y te basuree. Porque la iglesia no la sostiene el ministerio de caballeros. La iglesia la sostiene Jesucristo. Yo sé lo que es servir de tropiezo en una iglesia. En mi juventud iba a la iglesia solamente para ver cuántos jóvenes de la iglesia me llevaba a tomar guaro conmigo. O cuántas chiquillas, como decíamos nosotros, levantaba dentro de la iglesia. Yo sé lo que es servir de tropiezo en una iglesia. Yo sé lo que es servir para la obra del enemigo dentro de una iglesia. Pero no importa cuánta gente yo me llevara, la iglesia seguía funcionando. Y cuando yo volví arrepentido, si yo me llevaba 3, cuando yo volví arrepentido no traía 3, traía 6, traía 8, traía 10. Yo creo que tenemos que entender realmente cuál es nuestra función. En alguna parte se nos ha mal enseñado que nuestra vida tiene que ser para una continua batalla contra el enemigo. No, permítame decirle, su mayor propósito es agradar a Dios. Ese debe ser su mayor propósito. El mayor propósito para la iglesia debe ser agradar a Dios y hacer la voluntad de Dios. El mayor propósito de la iglesia debe ser reflejar el carácter y la naturaleza de Dios. No batallar contra las potestades, contra los principados. ¿Sabe por qué? Porque para eso hay uno que pelea por nosotros. El deber suyo es enfocarse en hacer la voluntad de Dios como iglesia. Temprano estuve orando ahí un poquito. Y para mí ha sido una sorpresa encontrarme al hermano Gilberto, al pastor, un poquito descompensado. Y cuando estuve orando temprano, el Señor me decía esto: eso lo hace el enemigo porque él sabe cuál es la razón por la cual yo traje a mi siervo a este lugar. Nadie lo sabe. Ellos no están aquí por voluntad propia, ellos están aquí porque el Señor los trajo a este lugar con propósito. Y conforme se acerca el plazo y el tiempo del cumplimiento de Dios,
El enemigo procurará por todos los medios de boicotear ese propósito de Dios. No es la enfermedad, no es la depresión, no es el desánimo lo que tiene el poder para sostener a la iglesia. No hay poder que pueda sostener el trabajo de la obra del Señor. No lo hay. No lo hay. Concluyo con esto. Si usted de repente se ha sentido desanimado, si usted de repente cree que ha sido ignorado, aún hasta por Dios mismo, permítame decirle que ese es el enemigo que te ha mentido. Porque Dios te tiene en esta iglesia para un propósito. Si en este lugar hay alguna persona que todavía no ha entregado su corazón a Cristo y quiere ser parte del reino de Dios, yo le invito a que haga la decisión, tome la decisión de entregarle su corazón a Cristo. Y si usted es de las personas que han dado por ahí un poquito escurrido, se ha desenfocado del llamado de Dios, yo quiero decirle que es tiempo de que usted tome la decisión, como decía el profeta, cíñase los lomos, párese como hombre y haga lo que el Señor le llamó a hacer. Cumpla el propósito de Dios. Yo espero en Dios que la próxima vez que nos veamos, que yo espero en Dios así sea, volverlo a ver en este lugar y que podamos compartir y que podamos gozarnos en la presencia de Dios juntos. Puestos de pie, vamos a orar. Usted tiene un propósito en esta iglesia. Tiene un deber. Edifique a otros con su vida. Déjese ser edificado por otros también. Si el enemigo de repente lo ha querido echar afuera, en el nombre de Jesús, yo te digo esta mañana, vuélvete al Señor. El rey David decía, es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. No importa si estás desanimado, persiste y el Señor te va a restaurar. Si estás enfermo, clama al Señor, que Él es tu sanador. Si estás en pruebas, mi hermano, la palabra del Señor dice que Él no permite que seamos probados más allá de lo que podamos resistir. Y que para tu prueba Él ya tiene la salida. Así que no hay excusas, mi hermano, en el nombre de Jesús. Señor, gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Dios glorioso, gracias, Señor, porque me has permitido dar tu palabra, Señor. Creo, Señor, fielmente, Señor, que el corazón de mis hermanos ha sido irrigado, Señor, por tu palabra, Señor, que da vida, Señor. Yo creo fielmente, Dios, que cada uno, Señor, de las personas que están en este lugar, Señor, van a tomar decisiones. Yo creo fielmente, Señor, que los enfermos van a ser sanos y que los débiles van a ser fortalecidos en el nombre de Jesús. Señor, gracias por la oportunidad de
compartir tu palabra, Señor, con este grupo de hermanos. Yo pido, Señor, que tu Espíritu, Señor, los fortalezca hasta el día de tu venida, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.